buenos días para todas y todos. Mi nombre es Carla Paola y a nombre de Asesoría de Diseños Normativos, Filial Puebla y el Colegio Federal de Peritos, les doy la más cordial bienvenida a este evento que titulamos Mesa de Análisis sobre Violencia Familiar, en la cual tendremos la participación de 3 analistas expertos en la materia: maestra Janet Becerril Jiménez, doctor Víctor Gutiérrez Olivares y doctor Eric Gómez Tagle López. Cabe mencionar que en este evento también presentaremos uno de los más recientes libros del doctor Gómez Tagle, titulado Violencia Familiar, Radiografía Nacional, el caso de Puebla, publicado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y el cual está disponible para su descarga sin costo a través de su página web. Agradezco a las personas que se están incorporando a nuestro en vivo a través de Facebook en la página de ADN Puebla. Nuestra primer comentarista es la maestra Janet Becerril Jiménez, de quien comentaré a continuación algunos datos curriculares. Maestra Janet Becerril Jiménez es maestra en Ciencias Forenses y licenciada en Derecho, colaboradora de distintos proyectos e iniciativas, tanto nacionales como internacionales, que trabajan a favor de la protección de la niñez, la prevención y erradicación de la violencia de género y feminicidio, así como el impulso de niñas y jóvenes en las ciencias. Por su trayectoria jurídica y aportaciones, fue distinguida con el galardón Mujer Destacada 2020 y la presea Gran Mujer de México. Maestra, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Carla Paola. Es un honor realmente compartir con grandes expertos mexicanos, principalmente en cuanto a la violencia familiar, la violencia feminicida, y que de una u otra manera están inmersos en todo ese contexto de literatura y de investigación referente a la violencia, que es uno de los fenómenos más preponderantes y más atacantes en nuestro país, y que sin duda alguna son de una principal necesidad el estudiarlos, analizarlos, prevenirlos, pero sobre todo atenderlos. Le agradezco mucho la presentación y principalmente la invitación de este conversatorio, en el cual es una satisfacción enorme el compartir con grandes colegas, grandes maestros y expertos en el tema. Muchísimas gracias. Pues bien, cuando hablamos de violencia en términos generales es sumamente complicado, pero hablar de la violencia familiar, de la violencia en perjuicio de las mujeres principalmente, especialmente de todos esos fenómenos que surgen de una u otra manera y que se van preponderando cada vez más en nuestra sociedad, resulta sumamente complejo. Es un tema sumamente doloroso, son temas debatibles y controversiales en muchos sentidos. Sin embargo, podemos decir que la realidad ha sobrepasado totalmente los límites del entendimiento humano, pues la violencia en todo sentido se ha convertido en un monstruo voraz e insaciable que carcome totalmente las sociedades mexicanas y también en todo el mundo. En la actualidad, y refiriéndome específicamente al tema que nos ocupa, al hablar de la violencia familiar, podemos decir que es un fenómeno multicausal. ¿Y por qué es un fenómeno multicausal? Pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Evidentemente se refiere a todas las causas que originan a este gran fenómeno, que de una u otra manera refleja los actos de poder, de dominación, de discriminación, pero también de omisión, que de una u otra manera son recurrentes o cíclicos socialmente y que están dirigidos a someter, a controlar, a agredir de manera física, de manera verbal, psicológica, patrimonial y económica, y también en la sexual, a las víctimas dentro o fuera de su domicilio familiar, lo cual principalmente es un tema bastante preocupante, que en el entorno familiar se desarrolle este tipo de violencia. Y también me refería a que es un fenómeno multidimensional, y multidimensional justamente porque todas sus dimensiones se van a dirigir a diversos mecanismos que están involucrados en varios aspectos entre sí, no solamente a la violencia familiar estrictamente dirigida a familias en todo su contexto, sino también
a la individualización de las víctimas. Es decir, la violencia familiar no solamente va en el contexto de familias en su término general, sino también con un propósito específico, ya sea la violencia contra las mujeres, la violencia contra los menores, niñas, niños y adolescentes específicamente, adultos mayores o derivado de alguna otra situación en el entorno familiar. Muchas veces se piensa que la violencia familiar está específicamente dirigida a la agresión a las mujeres como víctimas específicas de la violencia familiar, lo cual es totalmente erróneo. Pues también estamos tratando de analizar desde el contexto de violencia familiar que no solamente son las mujeres las víctimas de esta violencia, sino también los hombres y también niñas, niños y adolescentes que regularmente son las víctimas preponderantes de este tipo de violencia. Ahora bien, ¿de qué manera podemos explicar la generación de esta violencia familiar? ¿Cómo es que surge la violencia familiar? ¿O cómo es que podemos darle un significado al origen de la violencia familiar? En realidad podríamos decir muchísimas cosas respecto a lo que se vive actualmente en cuanto a este fenómeno. Sin embargo, un origen preponderante es justamente la transformación social. ¿Y por qué la transformación social? Porque justamente la violencia contra las mujeres en términos generales y la violencia familiar en lo particular son una plena manifestación del rechazo social que existe directamente en cuanto a la transformación de los roles que designan socialmente a las mujeres unas con otras. Y me refiero a las mujeres porque directamente, digamos, las víctimas preponderantes de este tipo de violencia simple y sencillamente son más las mujeres que los hombres, principalmente. Ahora bien, en lo particular, son una plena manifestación de rechazo, como ya lo comentaba, rechazos al cambio, rechazos a la transformación social, mismos que surgen también desde un desequilibrio ampliamente histórico entre hombres y mujeres en torno a los roles que cada género debe de cumplir. Y me refiero al género justamente por esa situación. Desde que nacemos se nos asigna básicamente un color y estamos etiquetados para ser mujeres y hombres designados en cuanto a un color y a un rol que debemos de desempeñar a través de nuestra vida. Si naces mujer, eres de color rosa, si naces hombre, eres de color azul, lo cual socialmente te asigna una etiqueta marcada en un rol social, el cual debes de cumplir estrictamente y que definitivamente si no se cumple o si ese patrón social ya específico y asignado totalmente se rompe de una u otra manera, existe la discriminación, existe el rechazo, existe la exclusión y que afecta principalmente a las niñas, a las adolescentes y mujeres que deciden romper con estos patrones que de una u otra manera socialmente han sido permanentes durante años. El ejercicio de sus derechos fundamentales ha causado principales consecuencias en el entorno cuando se desarrolla la violencia familiar y un impacto lacerante en la sociedad mismo que afecta gravemente al desarrollo de las mujeres, principalmente en su seguridad, en su integridad, en su libertad, la salud física y mental de las mujeres o de las víctimas en general en el entorno familiar. Ahora bien, cuando hablamos de violencia familiar, estamos allegándonos directamente a las ideas costumbristas que existen en el entorno familiar desde hace siglos totalmente. No estamos hablando de que la violencia familiar sea un fenómeno nuevo que aparentaría ser socialmente una bandera política actualmente, que muchas veces se habla y se habla y se repite en discursos políticos una y otra vez el hablar de la violencia o de las violencias en general. Sin embargo, podemos decir que la violencia familiar tiene un trasfondo histórico, un trasfondo histórico, en el cual las arcaicas tradiciones, los estereotipos, los prejuicios sociales le dan un valor realmente imperativo y significante a la violencia familiar, en razón de que todos estos mecanismos culturales y tradicionales justifican el por qué las mujeres principalmente son controladas, son sometidas a marcados estereotipos sociales y lo mismo genera con ello una relación totalmente poco pacífica entre sexos, diferenciando en esta parte sexo de género, que obviamente no estamos refiriendo a la misma situación. Y por su parte, en términos generales, pues, ¿qué nos está permitiendo la violencia familiar? La violencia familiar se ha visto únicamente como como un fenómeno individualizado que únicamente requiere de cierta atención, lo cual es totalmente erróneo, puesto que no sirve
únicamente que se implementen políticas públicas o políticas gubernamentales que prevengan este tipo de violencia, sino también que se está degradando socialmente el constructo social y la normalización con el que se ven este tipo de violencias permiten que estas manifestaciones cada vez sean más graves, cada vez sean más toleradas socialmente y que se fomente, se tolere, se agudice con ello la violencia, pero también la impunidad contra las víctimas y la persistencia de los casos que son cada vez más graves, llegando incluso a casos de feminicidio, lo cual es una situación sumamente caótica que vive nuestro país, en el cual estamos inmersos en una situación de impunidad sumamente delicada, en la que considero que la capacitación sí es una de las partes principales que deben de atenderse en cuanto al servicio público y también en cuanto a la academia. Sin embargo, considero que no basta con las políticas públicas que se implementen, sino también con el compromiso real de los servidores públicos que se encuentran detrás de esos escritorios que atienden directamente a la violencia familiar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y estamos sobrados en saberlo, que muchas veces la violencia familiar es invisible. ¿Invisible en qué sentido? Porque muchas veces la violencia familiar no es necesario que existan golpes o que exista un feminicidio o que exista una agresión contra un menor física, sino que también la violencia familiar se presenta en diferentes sentidos y que uno de ellos es la violencia psicológica, el cual el maltrato hacia un menor no necesariamente debe de existir en cuanto a una agresión física, sino también psicológica. Y desde este punto quiero resaltar que en la mayoría de las ocasiones las instituciones no se encuentran preparadas o que los ministerios públicos o quienes brindan atención directa, especializada aparentemente a las víctimas de violencia familiar, no se encuentran totalmente preparados para atender de manera consciente y no revictimizar a las víctimas para este tipo de situaciones. Por lo cual muchas veces se prepondera mucho más situaciones que no son poco, que son poco graves aparentemente, sin embargo, pueden terminar en una situación de violencia aún más delicada, ¿no? Y en ese sentido, justamente quisiera hablar sobre algunas acciones por parte de las autoridades que podemos atender y que podemos eh, emitir en cuestión paulatina para la erradicación de la violencia familiar. Y en este punto quiero ser muy precisa al respecto, ya lo he mencionado en anteriores conversatorios, en cuanto a la violencia familiar o la violencia contra las mujeres en general. Me atrevo a decir que es uno de los tipos penales que podemos erradicar con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque regreso al contexto histórico. En realidad, la violencia como tal contra las mujeres, la violencia familiar existe justamente porque en un trasfondo histórico se ha permitido que socialmente exista el rechazo a la transformación social, al crecimiento y a la visibilización de la participación de las mujeres principalmente. ¿Y qué debemos hacer? Trabajar con diferentes estrategias desde la academia, desde las instituciones públicas, desde los investigadores, para trabajar con la transversalización de una perspectiva de género que sea realmente eficaz para preponderar todas estas acciones que de una u otra manera se vean reflejadas realmente en la sociedad, tanto en los gobiernos municipales, en el gobierno federal, y atender prioritariamente todos los fenómenos que tengan que ver con la violencia familiar. Y para ello, pues obviamente se requiere de un trabajo bastante exhaustivo en la atención, en la prevención, en la investigación, en el juzgamiento, en la persecución, pero también en la reparación de los daños. Otra de las estrategias que me gustaría comentar es justamente la coordinación institucional permanente que debe existir entre una y otra. ¿Por qué razón? Muchas veces revictimizamos a las víctimas porque en una situación de violencia familiar se requiere de la participación de diversas instituciones que muchas veces las víctimas desconocen. No solamente recae la violencia familiar como un tipo penal, digamos, específico en un código, sino también con la participación de diferentes instituciones en atención a las mujeres. Y que esta parte me encantaría que de una u otra manera, como académicos, como expertos, como científicos, como investigadores, tratemos en lo pronto de realizar trabajos exhaustivos con las víctimas, pero también con estas en ámbito institucional, para que se dignifique la debida diligencia y la actuación del funcionariado público, que de una u otra manera sigue siendo omiso
en la participación y en las actuaciones para la violencia familiar en cada caso que existe. En la Ciudad de México, si no estoy tan equivocada, recuerdo que existió una guía que se proporcionaba a las víctimas de violencia familiar. En el caso de Morelos, y me refiero específicamente al trabajo que se está realizando en el estado de Morelos, estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de la Mujer justamente para realizar una pequeña guía que sea muy específica, que sea muy detallada al respecto de la violencia familiar para las víctimas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando hablamos de violencia familiar o de violencia contra las mujeres, ni siquiera conocen las víctimas cómo allegarse a las instituciones que pueden coordinarse para poder ayudarlas en el sentido de emitir una denuncia. Desde el momento en que la persona decide interponer una denuncia por violencia familiar, ya se está revictimizando, porque muchas veces ni siquiera se conoce cuál es el contexto de la violencia familiar que se vive y cuál es el trasfondo de todo esto jurídicamente que puede llegar. Por lo tanto, en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos estamos coordinándonos justamente para trabajar esta parte, considerando que obviamente se requiere de la participación de las instituciones, pero también de amplios conocimientos de las víctimas para que de una u otra manera conozcan en un amplio sentido qué es lo que está pasando con sus casos específicamente y que de una u otra manera es uno de sus derechos, el cual deben de conocer de una u otra manera desde principio a fin cómo interponer una denuncia, cuáles son los documentos que se requieren para ella y que de una u otra forma nos ayudarían a hacer una guía básica y que me encantaría que en algún punto, a llegada con expertos de todos los estados de México, podamos realizarlo. En la Ciudad de México ya está implementado, estamos trabajando en Morelos para que se pueda volver una realidad. En cuanto, perdón, en cuanto a las políticas integrales públicas que les comentaba, creo también que existen muchísimas carencias, deficiencias, irregularidades en cuanto a las políticas públicas institucionalizadas, mismas que debemos de empezar a trabajar, a modificar, a crear, pero también a desestimar aquellas que no nos garantizan la perspectiva de género con celeridad y correcto manejo de procesos. Licenciada Carla Paola, no sé si tengo más tiempo. Gracias, maestra. Si al final existe alguna duda, comentario por parte de nuestra audiencia, con gusto se los haré saber para que ya sea usted o el doctor Víctor o el doctor Eric puedan atender a estas preguntas. Por el momento vamos a dar la palabra al doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Él es doctor en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Psicología Forense por California University, analista y conductor en diversos programas de radio y televisión y presidente del Colegio Federal de Peritos. Gracias, maestra Janet, por su participación y bienvenido, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Gracias, buenos días a todos. Agradeciendo la invitación a una gran obra que nuevamente nos aporta. Es un año de suma producción del doctor Eric Gómez Tagle. Nos sorprendía iniciando el año con el libro de maltrato animal, que ya es ley en algunos estados, pero que su libro hace que este tema tome relevancia, sobre todo donde realiza sus actividades universitarias, como es en el estado de Puebla. Después, su inquietud ya venía él proponiendo de lo que estaba pasando con el impacto que tienen los cómics. Y muy pronto ya también este libro se presentó hace una hora. Entonces, es importante cómo este impacto que han tenido las caricaturas, pues han hecho que algunos comportamientos de niños, niñas y adolescentes puedan tocar algunos temas que antes eran tabúes. Y para poder cerrar por lo menos una línea editorial que tiene el doctor, crea un lazo conductor o hilo conductor de esta serie.
¿sí? El doctor Eric Gómez Tagle, pues nos había sorprendido en algún tiempo cuando hablaba de que no podemos hablar simplemente de la investigación criminológica, sino que tenía que haber las nuevas criminologías, la criminología con gente que tiene alguna discapacidad, las criminologías de la delincuencia juvenil y otras tantas que provoca que se haga precisamente el libro de las nuevas criminologías, pero también es lo que le llama a él criminologías especializadas, ¿sí? Entonces son ya nuevas lecturas que no son obligatorias, son lecturas necesarias para todos aquellos que nos dedicamos a las ciencias penales y todo lo que tiene que ver con el quehacer del ser humano, ¿no? Entonces, también nos hacía falta cómo entender ciertos conceptos. En este libro que nos presenta el doctor sobre la violencia, me encanta la forma en que puede describirnos cada concepto. ¿Qué vamos a entender primero como agresividad? ¿Qué vamos a entender por agresión? ¿Qué vamos a entender por violencia? Y nos dice, no vamos a hablar de una violencia. Hay las violencias. Y ya nos hablaba en sus cursos que anteriormente hablábamos de política criminal. Y no, él insiste en la pluralidad, políticas criminológicas. Entonces, si nosotros no somos capaces de poder entender cada concepto y su carga semántica que lleva, nos empieza a dificultar y meternos a terrenos a veces que son necesarios involucrarnos, pero tenemos que ver desde nuestra mirada, desde la mirada pedagógica, criminológica, entre otras. Entonces él empieza por definirnos qué se va a entender por violencia, por agresión, por agresividad, por infancia. Y se va a la raíz que me encanta cómo la resuelve cuando dice que aquel ser mudo, el que no tiene derechos, en el que el otro habla por él, que de ahí viene de Farid, infancia, mudo. Entonces, hasta finales del siglo XVIII viene este concepto de niño que ya tiene derechos, ¿sí? En el que estamos obligados a darle protección, seguridades, educación, tener una familia, entre otras. Pero sigo insistiendo, nos hacía falta lo que él nos presentaba en 2018 cuando saca su libro de El Vademecum Criminología. Y aquí nos empieza a describir qué es un delito, qué son una facultad, qué son los factores criminológicos, entre otras tantas. Y entonces empieza a tocar, a reflexionar sobre temas. Vuelvo a regresarme un poco. Esto de las caricaturas, algunos falsos profesionistas en un momento criticaron que como un criminólogo estaba hablando de caricaturas y no sé qué tanto. Hay gente limitada epistemológicamente, y perdón por la agresividad, psicológicamente, porque cuando hay unos que pueden ver más allá del bosque, ¿sí? Pues hay unos que siguen caminando y construyendo. Entonces salió esa obra de los cómics, pero esta obra también, una obra, vuelvo a decir, necesaria, porque toca temas fundamentales. Empieza a ver que esta violencia no solamente toca de una forma muy particular, nos empieza a dar material para todos aquellos que no han construido bien sus protocolos. Él fue parte del claustro de docentes que dio el diplomado en feminicidio y violencia de género. Y aquí mismo está la licenciada Janet, que fue de las primeras que se inscribieron
a ese diplomado y ha sido sumamente brillante. Nos enorgullece que los alumnos superan a los maestros. Y ella ha llevado más allá de todo lo que está sucediendo con la violencia contra la mujer. Y la forma tan perfecta que el doctor describe, a ver, no solamente es que violentas a una mujer, no solamente es que a una mujer la exhibes públicamente, no solamente es este tipo de maltrato, y empieza a describirnos y nos dice, ¿saben qué? Empieza una violencia a este niño con distintos síndromes, del niño maltratado, del niño que a veces en estas sacudidas que les dan pueden desnucarlo y les causa muchos problemas, y entonces hace un análisis paso a paso, pero va tocando su obra anterior, ¿sí? Y me refiero concretamente a la trata de personas. Entonces, él cada vez nos va sorprendiendo porque va adelantando ciertas investigaciones hasta que concluye un trabajo. Y me encanta porque hoy hablamos de la violencia vicaria, cuando anteriormente Raskovsky, por allá en los 40, 50, escribía una de las mayores obras que es sobre el filicidio. ¿Cómo entender a aquellos padres que matan a sus hijos? Pero son temas que quedan ahí. Y él acá dice, no, vamos a estudiar también qué pasa con la violencia vicaria. Es lo mismo un filicidio o a esta violencia vicaria que está ejerciendo padres y que se incrementó durante la pandemia. La pandemia hizo que toda esta fuerza que no pudo ser sublimada, llevada al arte, al deporte, entre otras, quedaran sujetos débiles. Entonces, por eso es importante entender la palabra con la que él bien titula, una violencia. Violencia no es otra cosa que viene de vigor, viene de fuerza. ¿A dónde tenemos que llevar esa fuerza? Yo agradezco, creo que ya me pasé de mi tiempo, tengo todavía. Todavía tiene unos minutos más, doctor. Ok, entonces si me lo permite el doctor y quiero mostrarle a nuestro querido público, nada más leer un poquito del contenido de la obra del doctor, que son 300 y tantas páginas, una lectura súper ágil en la que nos va llevando, porque inclusive hace una numeralia, dice, hay 300 y tantos conceptos que hablan sobre la cuestión de violencia, sobre tal, ¿no? Entonces empieza por definirnos qué es la violencia, tipología y modalidades de la violencia, violencia doméstica y familiar. Vuelvo a insistir, la precisión en la semántica. No es lo mismo una violencia doméstica que uno de los miembros que ejerza la violencia, que es la violencia familiar. Nos habla de las víctimas y los victimarios en la dinámica familiar. En el apartado 2, marco normativo internacional, pues empieza a nutrirnos de las declaraciones universales de los derechos humanos desde 1948 hasta 1985, con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso del Poder, en textos declarativos, en textos o las áreas de instrumentos convencionales, ¿no? La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Cuando estamos viendo que aún en Chiapas hay matrimonios convenidos por las familias. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 62? Parece que nunca ha existido una ley en la que protege a las niñas, niños y adolescentes. Viene el tercer apartado de una legislación nacional de análisis de la política legislativa en México. Y todo esto da pasos, a leyes que son fundamentales para lo que hoy estamos hablando, por ejemplo,
para la ley de tratas, contra las tratas, perdón. Estamos hablando de la ley para el feminicidio y violencia de género, entre otras, y cómo otros ordenamientos en la materia ya nos empiezan a dar esta visión en normas oficiales, por ejemplo, la 046-SSA2, 2005 de la violencia familiar sexual contra las mujeres. Apartado 4, dimensiones de la problemática en México, importancia del abordaje geoestadístico, demográfico y cartográfico. Aquí quiero hacer una mención, que aunque nuestro texto que estamos hoy aquí, pues decía el doctor que no es una presentación, pero sí, digo, aunque ya ha estado llevado en otros ámbitos, sí es una presentación que es una radiografía nacional, caso de Puebla, pero no, hay textos que no tienen territorio, más que en el alma, en la psique del profesionista. Es un texto referencia para empezar a ver qué está pasando en los demás estados de la República Mexicana para poder nutrirnos de algo que ya el doctor nos está dando como oro molido. Entonces, viene síndromes y trastornos asociados en el apartado 5, precisamente lo que hablaba del síndrome del niño sacudido, de la mujer maltratada, del síndrome de indefensión aprendida, del síndrome de Estocolmo, pero no solamente eso, también hay un apartado en el ámbito desde la psiquiatría y en el que retoma las descripciones del DSM-5 relacionadas contra la violencia familiar. Entonces, hay marcos estatales, hay la política pública para la prevención, atención y sanción de la violencia familiar. Entonces, pues a todos los que nos están haciendo favor de vernos, nos están regalando la obra, pero no es solamente un texto, es la vida, el tiempo, el compromiso que todo profesionista deberíamos tener. Pero no todos lo hemos hecho y yo celebro, felicito este compromiso social. No por ende, el doctor, una de sus primeras carreras es la sociología. Por eso entiende el constructo, entiende las inercias, las sinergias que llevan a uno a pasar de un estado de indefensión a un estado de leyes, pero estas leyes son empujadas por los hombres. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación, querido doctor Eric Gómez Tagle, a Janet, por ser una de las alumnas que ha podido llevar lo que aprendió en este diplomado de feminicidio y violencia de género y que, bueno, ha hecho una muy buena mancuerna con el doctor Eric Gómez Tagle y pues señorita Paula, usted por estar llevando a todos nuestros seguidores estas reflexiones.